Bueno, vamos a compartir el cuento de Miranda Julie que se llama El equipo de natación. Esta es la historia que jamás te hubiese contado cuando era tu novia. No hacías más que preguntarme, machaconamente, y tus conjeturas resultaban muy morbosas y concretas. ¿Era yo una mantenida? ¿Era Belvedere igual que Nevada, donde la prostitución es legal? ¿Me pasé desnuda todo un año? Daba la impresión de que la realidad empezaba a ser un territorio estéril, y me di cuenta a tiempo de que si la verdad no tenía sentido, con toda probabilidad no sería tu novia durante mucho más tiempo. Nunca había tenido intención de vivir en Belvedere, pero no podía soportar la idea de tener que pedir dinero a mis padres para irme a otro sitio. Todas las mañanas me asustaba recordar que vivía sola en aquella ciudad que ni siquiera era una ciudad, de lo pequeña que era. Solo había unas casas en torno a una gasolinera y a unos 2 kilómetros, carretera abajo, una tienda. Eso era todo. No disponía de coche, tampoco de teléfono. Tenía 22 años y le escribía a mis padres todas las semanas para contarles patrañas sobre mi trabajo en un programa llamado Leer, consistente en leerle a jóvenes problemáticos. Les decía que era un programa piloto pagado con fondos públicos. Nunca decidí qué había detrás de las siglas Leer, pero cada vez que escribía programa piloto me asombraba de mi habilidad para encontrar ese tipo de expresiones. Otra muy buena fue intervención primaria. Esta historia no será muy larga, ya que lo asombroso de aquel año fue que casi no pasó nada. Los vecinos de Belvedere creían que me llamaba María. Nunca les dije que aquel era mi nombre, pero por alguna razón que desconozco empezaron a llamarme así. Y la tarea de decirle a los 3 únicos vecinos mi nombre verdadero era algo que me agobiaba. Aquellas 3 personas se llamaban Elizabeth, Kelda y Jack Jack. No sé por qué duplicaba el nombre de Jack, y tampoco estoy del todo segura con respecto al nombre de Kelda, pero era así, como me sonaba, y ese era el sonido que yo reproducía cuando me dirigía a ella. Los conocí porque les di clases de natación. Este es el verdadero meollo de mi historia, porque cerca de Belvedere no había ningún sitio donde poder nadar. Por no haber, no había ni piscina. Un día comentaban ese asunto en la tienda y Jack Jack, que ahora debe estar muerto, porque ya era un hombre muy viejo en aquel entonces, dijo que de todas formas aquello no le importaba en absoluto, ya que él y Kelda no sabían nadar, de modo que lo más probable era que se ahogasen. Elizabeth era prima de Kelda, me parece, y Kelda era la mujer de Jack Jack. Los tres tenían más de 80 años, por lo menos. Elizabeth dijo que había nadado mucho durante un verano en que fue a visitar a una prima suya. Es evidente que no se trataba de su prima Kelda. La única razón por la que me sumé a la conversación fue que Elizabeth afirmaba con mucha seriedad que había que respirar debajo del agua para nadar. Eso no es verdad, grité. Aquellas fueron las primeras palabras que pronuncié en voz alta desde hacía varias semanas. El corazón me palpitaba igual que cuando le pides a alguien que salga contigo. Lo que hay que hacer es contener la respiración. Elizabeth pareció enfadarse, aunque luego me aseguró que solo estaba bromeando. Kelda dijo que a ella le daría mucho miedo contener la respiración porque tuvo un tío que murió por contener demasiado la respiración en un concurso que se llamaba Aguantar la respiración. Jack Jack le preguntó si se creía de verdad lo que acababa de decir y Kelda respondió, sí, claro que sí. Y Jack Jack le dijo, tu tío murió de un derrame cerebral, Kelda, no sé de dónde sacas estas historias. Después de aquello, los cuatro nos quedamos callados. En realidad estaba disfrutando de aquella compañía y deseé que la conversación continuase, cosa que ocurrió porque Jack Jack me dijo, de modo que sabes nadar. Les conté que había formado parte de un equipo de natación en el instituto y que incluso llegué a competir a nivel estatal, hasta que una escuela católica, la Bishop O'Down, nos derrotó. Parecía que estaban muy interesados en mi historia. Yo ni siquiera la había considerado nunca una historia, aunque en aquel momento me di cuenta de que era en realidad una historia muy apasionante, llena de dramatismo y de cloro. Además de otras cosas que Elizabeth, Kelda y Jack Jack
desconocían de primera mano. Fue Kelda la que dijo que le gustaría que hubiese una piscina en Belvedere, ya que no había duda de que eran muy afortunados al tener una entrenadora de natación viviendo allí. Yo no había dicho que fuese entrenadora, pero supe a lo que se refería. Era una pena. Entonces sucedió algo extraño. Bajé la mirada a mis zapatos y vi el suelo marrón de linóleo. Mientras pensaba que estaría dispuesta a apostarme lo que fuera que aquel suelo no había sido limpiado desde hacía 1.000.000 de años, sentí de repente que estaba muriéndome. Pero en vez de morir, dije, puedo enseñarles a nadar y no necesitamos una piscina. Nos reuníamos 2 veces por semana en mi apartamento. Cuando llegaban yo ya tenía preparadas 3 palanganas de agua caliente alineadas en el suelo y una cuarta enfrente, la de la entrenadora. Añadía sal al agua, ya que según parece es saludable inhalar agua caliente con sal, y supuse que de manera accidental algo inhalarían. Les indiqué cómo tenían que colocar la nariz y la boca en el agua y cómo respirar de lado. Después les enseñé a mover las piernas y por último los brazos. Reconozco que aquellas no eran las circunstancias idóneas para aprender a nadar, pero les expliqué que ese era el método de entrenamiento que empleaban los nadadores olímpicos cuando no tenían una piscina a mano. Sí, ya lo sé, era una mentira, pero necesitábamos esa mentira, porque éramos 4 personas tendidas en el suelo de una cocina, pateando con estrépito, como si estuviésemos enfadados, furiosos, como si estuviésemos decepcionados y frustrados, y no nos diera miedo exteriorizarlo. La disciplina de la natación había que imponerlo con firmeza para crearles la sugestión de que estábamos dentro del agua. A Kelda le llevó varias semanas aprender a colocar la cara. Le decía muy bien, contigo vamos a probar con una tabla flotadora, y le di un libro. Kelda, es muy normal tener respeto a la palangana. Es la manera que tiene el cuerpo de decirte que no quiere morir. Y ella contestaba, no me lo dice. Le enseñé todos los estilos de natación que sabía. El estilo mariposa era sencillamente increíble. Lo nunca visto. Creí que el suelo de la cocina cedería, que se convertiría en una superficie líquida y que se llevaría a los 3, con Jack a la cabeza. Era un alumno precoz, por no decir otra cosa. Cruzaba todo el suelo con la palangana de agua salada y todo. Después de emprender una carrera hasta el dormitorio, volvía a la cocina agotado, sudoroso y lleno de polvo. Kelda, mientras sostenía el libro con ambas manos, levantaba la vista, le miraba y le sonreía satisfecha. Nada hacia mí, le decía él. Pero ella estaba demasiado asustada. En verdad se requiere una fuerza extraordinaria para nadar fuera del agua. Yo era de esa clase de entrenadores que, en lugar de sumergirse, permanecen junto a la piscina, pero estaba ocupada en todo momento. Puedo decirlo sin temor a resultar presuntuosa. Era yo la que estaba allí en vez del agua. Estaba pendiente de todo. Les hablaba constantemente, igual que un entrenador de aeróbic, y tocaba el silbato a intervalos exactos para indicarles el límite de la piscina. Se daban la vuelta al unísono y nadaban en dirección contraria. Una vez que a Elizabeth se le olvidó usar los brazos, le grité, Elizabeth, tienes los pies levantados, pero se te está hundiendo la cabeza. Y como loca empezó a dar brazadas, nivelándose enseguida. Con mi meticuloso y comunicativo método de entrenamiento, todas las zambullidas empezaban de manera perfecta, manteniendo el equilibrio sobre mi escritorio. Solo lo hacíamos por seguridad. Aún así, se trataba de una inmersión, de despojarse del orgullo mamífero y aprovechar la gravedad. Elizabeth agregó una regla que consistía en que todos teníamos que emitir un ruido cuando nos tirábamos. Era una regla demasiado creativa para mi gusto, pero yo estaba abierta a las innovaciones. Quería ser ese tipo de monitor que aprende de sus alumnos. Kelda hacía el ruido de un árbol al caer, en el caso de que aquel árbol perteneciese al género femenino. Elizabeth hacía ruidos espontáneos que siempre sonaban idénticos, y Jack decía, soltad las bombas. Al final de la clase nos secábamos. Jack me estrechaba la mano y Kelda o Elizabeth me dejaban algo de comida casera, un guiso o unos espaguetis. Ese era el trueque, y resultaba tan ventajoso que no tuve necesidad de buscarme otro trabajo. Eran 2 horas a la semana,
pero el resto de mi tiempo estaba supeditado a esas 2 horas. La mañana de los martes y de los jueves me levantaba y pensaba, práctica de natación. Las demás mañanas me levantaba y pensaba, hoy no hay práctica de natación. Cuando me encontraba a alguno de mis alumnos por el pueblo, es decir, en la gasolinera o en la tienda, les preguntaba algo así como, ¿has practicado para tirarte en picado? Y me contestaba, estoy en ello, entrenadora. Sé que te resultará difícil imaginarme como alguien a quien llaman entrenadora. En Belvedere tenía una identidad muy diferente, por eso me resultaba tan difícil hablarte de aquello. Allí nunca tuve novio, no me dediqué al arte, no me sentía en absoluto artística. Era una especie de deportista, era toda una deportista. Era la entrenadora de un equipo de natación. De haber creído que eso te hubiese interesado de verdad, te lo habría contado mucho antes, y quizás aún estaríamos saliendo juntos. Han pasado 3 horas desde que me tropecé contigo en la librería en la que estabas con la mujer del abrigo blanco. ¡Qué abrigo tan fabuloso! Se ve a las claras que eres muy feliz y que por fin te sientes del todo realizado, aunque hayan pasado tan solo 2 semanas desde que rompimos. No estaba del todo segura de que hubiésemos terminado nuestra relación hasta que te vi con ella. Me pareciste increíblemente lejano, como alguien que se halla al otro lado de un lago, un punto tan pequeño que no podría acertar a decir si era femenino o masculino, joven o viejo. Tiene gracia. Esta noche, a quien echo de menos es a Elizabeth, a Kelda y a Jack Jack. De una cosa estoy segura, están muertos. Qué sentimiento tan triste. Debo ser la entrenadora de natación más triste de toda la historia.